Estamos el segundo domingo después de Pascua. Tenemos hoy la comunión de la pequeña Fátima, que va a ser su primera comunión. Les pido que recen todos por ella para que Dios le dé las mejores disposiciones y que les aproveche esta primera comunión, no solo para hoy, sino para toda su vida. También les pido sus oraciones. Hay personas que me han contactado en Estados Unidos que quieren tener la misa. Son personas que tenían un sacerdote pero que falleció de la tradición, y también no tienen sacerdote. Entonces pídanle a Dios que se haga su voluntad y lo que sea más útil para ellos y para todos, ¿verdad? Hoy en la tradición tenemos que pensar en muchas personas que están muy dispersas, que están muy solas y que quieren conservar la fe en la tradición de la misa, la tradición de la iglesia, y no quieren aceptar los sacerdotes modernos que están corrompiendo la fe. Entonces esas personas pues a veces necesitan apoyo de los sacerdotes. Somos pocos sacerdotes de la tradición, y no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero de vez en cuando tenemos que visitar a personas o a grupos de personas que están muy aislados, y pues pídale a Dios que nos den la salud y la fuerza para hacer eso, porque estos viajes a veces no son fáciles, son pesados, y sobre todo ya con una cierta edad es más difícil. Entonces les pido sus oraciones por todas estas intenciones. He traído el libro de los mandamientos de Monseñor Tots, que les había recomendado. Ese libro es muy bueno, y es para profundizar nuestra fe. Es como si fuera el catecismo, pero así explicado de una manera muy amena, de una manera con muchos ejemplos, con muchas explicaciones. Se los recomiendo mucho. No les pido que lo compren y que lo guarden en la biblioteca. Es para leer. Si no lo van a leer, mejor no se lo lleven. Y vamos a tratar de que sea por familias, porque no hay muchos ejemplares, así que un libro por familia, para que todos alcancen a tenerlo. A las personas que les envío el sermón por internet, también les enviaré el PDF de este libro para que lo puedan leer. Pueden llevarlo a imprimir, a veces en una tienda de fotocopias se puede hacer imprimir, y vale la pena, y para que lo lean. Igualmente no es para guardar, para coleccionar libros. Si es por eso, mejor no se lo lleven, mejor no lo compren. Si lo van a leer, sí, y o si lo van a leer después, pero con tal que lo lean. Todos los libros de Monseñor Tots son muy amenos y muy fáciles de leer, no cansan, y al mismo tiempo aporta mucha doctrina, y es lo que necesitamos en esta época. Hay muchos católicos, incluso tradicionalistas, que son muy ignorantes de su fe, y tal vez tengan convicciones, ¿verdad?, sobre la tradición, sobre la misa, pero no saben explicar. Cuando uno les pregunta cosas más detalladas sobre un mandamiento, sobre una cosa, no saben explicarse. Quiere decir que les falta formación. Les recomiendo mucho estos libros, y después vamos a traer los otros que son complemento de Vamos a tratar para que todos los puedan leer. Y acuérdense que la educación, la formación católica no es un consejo, es una obligación. La Iglesia nos hace un deber de instruirnos en nuestra fe. Es un deber, no es facultativo, no es un consejo, es un deber. Así que no sé si ven la diferencia. Y traten de formarse, y en una época de desorientación como la que estamos viviendo, pues es más necesario formarse.
y leer buenos libros. Comenzando también por los jóvenes, los más jóvenes también. Y este libro lo pueden leer los adolescentes con mucho fruto. Tal vez no los niños, pero los adolescentes sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este segundo domingo después de Pascua. Es un tiempo de alegría, de alegría porque estamos en el tiempo de la resurrección y es un tiempo en el cual Jesús nos consuela de todo aquello que hemos visto en la pasión y todo aquello que hemos visto en el tiempo de Cuaresma, que eran tiempo de oración, de penitencia, dolor de nuestros pecados, y ahorita es alegría por los frutos de esta Cuaresma. Entonces no crean que los frutos de la resurrección vienen así solos, automáticamente, si no hemos hecho un esfuerzo en Cuaresma, si no hemos hecho un esfuerzo de conversión, si no hemos tratado de unir nuestra vida a la pasión de Cristo en la Semana Santa. Pero esa unión pues se prolonga todo el año porque todos los días tenemos algo que ofrecer a Dios, contrariedades, tenemos alguna enfermedad, tenemos alguna preocupación, algún trabajo, algún esfuerzo, todo eso se puede unir a la pasión de Cristo y todo eso lleva también a la alegría de la resurrección, porque una persona que se convierte, que se porta bien, que trata de corregir su vida, que trata de confesarse, y porque en el tiempo de Cuaresma, de Cuaresma y hasta y también se hace la comunión pascual, que es una obligación, y hay que confesarse normalmente en este periodo y hacer una comunión. Es un precepto grave, es un pecado mortal no hacer la comunión pascual, pero supone una buena confesión, ¿verdad? Entonces no basta venir a misa, hay que hacer también la comunión pascual. Y en esta comunión pues recibimos los frutos de la resurrección. La gracia de Dios, que es fruto de la cruz y de la resurrección, viene de Jesucristo muerto y resucitado. Esa gracia que recibimos cada vez que recibimos un sacramento, pero esa gracia que aumenta cada vez que hacemos una buena obra, cada vez que hacemos una buena acción por amor a Dios, nuestra gracia aumenta en nuestra alma. Hay un grado de gracia, todos tenemos un grado de gracia diferente, y las personas que más han hecho actos de fe, de caridad, pues su gracia es más alta, tiene un grado mayor de gracia. En los santos también hay diferentes grados de santidad. No todos los santos son igualmente santos, hay unos que son más santos. ¿Y por qué? Porque en esta vida practicaron de una manera mejor su fe y su caridad. Por eso hay que multiplicar los actos de amor, los actos de fe, las buenas obras, los actos de virtud. Hay que multiplicarlos porque estamos multiplicando la gracia que tenemos y el grado de caridad aumenta, y también el grado de nuestra recompensa en el cielo será diferente, ¿verdad? No, en el cielo todos serán felices, pero algunos serán más felices que otros, según las obras que hayan hecho en esta vida. Entonces, no hay que perder el tiempo, porque esta vida es limitada. Nadie es eterno, y vemos cuántas personas hemos conocido que han muerto ya, y que parecía que todo estaba bien y que esto iba a ser para siempre, y no. ¿Cuántas personas no han muerto que hemos nosotros conocido? Así nosotros también vamos a morir un día de estos.
Y hay que prepararse para la eternidad. Entonces, esta vida es una oportunidad. Dios nos da una oportunidad. Es una oportunidad única. Es una oportunidad que después ya no existirá. Después de la muerte ya se acabó la oportunidad. Ya no podremos escoger. Ya no podremos hacer más méritos para tener un mejor cielo. Y entonces esta vida es importantísima. No hay que desperdiciar esta vida. Entonces hay personas que dicen que pierden mucho tiempo en esta vida y que no tratan de santificarse. Hay unos que piensan que están en estado de gracia, pero no quieren hacer esfuerzos. Piensan que con que yo esté confesado ya es suficiente. No. Hay gente que se condena porque no quiso hacer esfuerzos. Y hay gente que parece que está haciendo bien las cosas, pero Dios no está contento de ellas porque no han hecho todo. Entonces, a veces un pecado mortal puede ser una omisión grave sobre una cuestión grave, puede ser un pecado mortal, aunque hagamos lo demás bien. Y eso es suficiente para no poder ir al cielo. Entonces, no debemos ser escrupulosos, no debemos exagerar, pero también debemos tener cuidado, porque a Dios no se deja engañar. Y nosotros sí nos engañamos a nosotros mismos. Hay gente que tiene sus filosofías, sus teorías, y creen que Dios hace lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que a ellos se les ocurre, y no es así. La verdad de Dios hay que buscarla. Por eso les recomiendo este libro, esta lectura, porque ahí dice lo que es pecado y lo que no es pecado, pero no es lo que yo subjetivamente me parece y que yo quiero, no, es lo que Dios dice, lo que la iglesia nos enseña, eso es lo que es pecado o no es pecado. Por eso hay que instruirse, por eso hay que formarse. Y Jesucristo vino, aquí en el Evangelio de hoy nos habla de Jesucristo como el buen pastor. El buen pastor que viene, que toma cuidado de sus ovejas. Entonces ese pastor las lleva a un lugar donde hay pastos verdes y que las ovejas pueden saciar su hambre, y esa es figura de las almas que necesitan el alimento espiritual, y Jesucristo vino a guiarnos a ese lugar donde pueden alimentarse, que es la iglesia. Dentro de la iglesia está el alimento de las almas, no está fuera, no está en las falsas religiones como se nos dice hoy, como nos dice el Papa Francisco. Es que todas las religiones pueden salvar. Eso es una herejía. Jesucristo dijo lo contrario: aquel que creyere se salvará y el que no se condenará. Él hablaba de la religión que él había fundado, hablaba de otras religiones. Es una herejía lo que ha dicho el Papa Francisco. Entonces, esta necesidad que tenemos de de la Iglesia Católica, que no es una cosa humana porque es una institución de Dios. La Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo. Es una institución. Y en esta institución está todos los medios para salvarse. Fuera de esta institución no hay nada. No se puede uno salvar, no hay medios. Y si alguien recibe una gracia en otro lugar, toda viene por la Iglesia Católica. Pongamos que una persona de otra religión recibe una gracia de Dios para convertirse, para lo que fuera. Entonces, esa gracia viene siempre por la Iglesia Católica. Viene de Dios, pero viene por la Iglesia Católica.
no hay gracia que no venga por medio de la iglesia. Entonces, si uno empieza a decir que todas las religiones son iguales, se está falseando las cosas, se está mintiendo a las almas, y en lugar de darles una ayuda, las están desorientando. Entonces ya no ven la necesidad de la iglesia. ¿Para qué fundó Jesucristo la Iglesia Católica? Pues no hay necesidad, si todos se salvan en donde quiera que estén. Entonces no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, es un dogma de fe. Es un concilio que dijo esto, no hay salvación fuera de la Iglesia. Pero hoy la gente ya no tiene claro eso. En otros tiempos sí. Uno le preguntaba a la gente, a los católicos, ¿se puede uno salvar en otra religión? Y decían que no. Lo tenían claro. Hoy ya no. Ya los católicos se han vuelto modernistas, pero dicen que son católicos, dicen yo soy católico. Creen que ser católico es solo estar diciendo, es que yo obedezco al Papa, y ya con eso son católicos. No es suficiente. San Pedro negó 3 veces a nuestro Señor, pero yo no puedo seguir el ejemplo de San Pedro. No voy a negar a nuestro Señor. Yo sigo a San Pedro cuando él se portó bien, cuando él hizo realmente su misión, la misión que Jesucristo le confió. Ahí sí hay que obedecerlo, ahí sí hay que imitarlo, pero no cuando San Pedro flaqueó. Entonces hoy tenemos, acaba de morir este Papa, pero si obedecemos a un Papa, le tenemos respeto, pero no siempre, no es un absoluto. Ha habido casos, son excepcionales, claro que son excepcionales, pero sí los ha habido y lo estamos viendo, que a papas que han fallado. Pero entonces el Papa debe obedecer, sí, también debe obedecer a Jesucristo, debe obedecer al legado de Jesucristo, a la tradición, si no, está flaqueando. Y en eso no lo podemos seguir, con todo el respeto del mundo que se le pueda tener a un Papa, pero no se le puede obedecer cuando él está flaqueando. Entonces, después del Concilio Vaticano II, los papas modernos han querido cambiar las cosas, pero no es el espíritu de la Iglesia. La Iglesia nunca obró así. En 2000 años, la Iglesia nunca estaba diciendo, es que vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello. El trabajo de los papas, de toda la historia, fue siempre de conservar, de preservar, de explicar mejor, pero nunca de cambiar. Y siempre los papas, la misión de los papas era de conservar el legado, conservar la herencia que viene de Jesucristo. No podemos cambiarla. Pero hoy en la mentalidad moderna, el hombre moderno le gusta la novedad, le gusta la moda, le gustan los cambios, y si algo no cambia, quiere decir que es anticuado. O que algo que no cambia, todo debe cambiar porque debe mejorar, debe progresar. Esa mentalidad en la herencia de Jesucristo es una ofensa a Dios. Es como decirle, pues lo que tú hiciste no está bien, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Es como decirle a Jesucristo, tú eres anticuado, tú te equivocaste, o no hiciste las cosas suficientemente bien, hay que mejorarlas. No, lo que hizo Jesucristo es perfecto. Lo que hizo Jesucristo es perfecto y no debe ser retocado. La palabra de Dios no se toca. No se puede hacer decir otra cosa a Jesucristo de lo que Él dijo, porque la verdad siempre es actual, siempre es de actualidad y siempre es nueva, al mismo tiempo no envejece. La verdad siempre es joven. Pero esa mentalidad moderna que han querido introducir dentro de la Iglesia para hacernos creer que la Iglesia ha evolucionado, pero la Iglesia no puede evolucionar. Puede mejorar en el sentido de que se explica mejor lo mismo, pero se explica mejor.
pero siempre lo mismo. Así que, por ejemplo, un niño cuando nace, pues es un niño, pero va creciendo, pero este niño, siempre la misma persona, va creciendo, puede llegar a ser adulto, pero no es una persona diferente, es siempre la misma persona. Y así la iglesia, sí, hay cosas que se han explicado mejor, pero no es que las hayan cambiado, simplemente se explica mejor lo mismo. La misma doctrina, la misma fe, la misma misa, los mismos sacramentos, los mismos mandamientos, siempre lo mismo. No cambia, pero a veces se puede explicar mejor, así como si yo tengo un catecismo para niños y un libro de instrucción religiosa para adultos, los dos hablan de los mandamientos, pero en el libro de instrucción para adultos está más explicado, está más claro, está mejor, está más completo. Es lo mismo, pero mejor explicado. Así nuestra fe siempre la misma, siempre ha sido la misma y puede ser mejor explicada, pero no es lo que hizo el Concilio Vaticano II que nos está cambiando las cosas, ¿verdad? Que ya no es la misma misa, es otra misa. Han hecho otra misa que no tiene ni las mismas oraciones, que no tiene ellos mismos dicen que es una cena, pero ¿qué ha dicho la Iglesia 2000 años? Es que la misa es el sacrificio de Jesucristo. Hay que despertarla, que no se duerma. La misa es siempre la enseñanza de toda la historia, todos los santos. La misa es el sacrificio de Jesucristo. Pero ahora, en el documento oficial con el que hicieron la nueva misa, dice es la cena en la cual se reúnen todos los católicos a celebrar, que no sé qué, pero ya no hablan de sacrificio. Entonces ya no es lo mismo. Cambiaron lo que es la misa, cambiaron las oraciones y han retomado oraciones que no son católicas, que vienen de protestantes. Una oración judía en el ofertorio. Entonces, ya no es la misma misa, ¿verdad? Pero la gente se conforma con decir, es la misa. Bueno, la misa, los protestantes tienen su misa, los anglicanos tienen su misa, pero no es que sea porque es misas. ¿Qué es la misa? La misa católica, ¿qué es? Es el sacrificio, la renovación del sacrificio de Jesucristo, que se renueva en el altar de una manera incruenta, pero se renueva. La niña tiene que oír el sermón, si no está atenta, y que no se duerma, por favor. La misa es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, para los protestantes no es un sacrificio. Entonces, hoy ya se permite que los protestantes vengan a misa católica, pero ellos no tienen la misma fe. Entonces, esa es un cambio de lo que es cosas esenciales a la iglesia. Entonces, Jesucristo es el buen pastor, pero ¿cómo nos apacienta a las ovejas? Por medio de las gracias que Él dejó aquí en este mundo antes de irse. Y todas esas gracias, pues son los sacramentos, son las enseñanzas de la iglesia. Por medio de eso, Él nos ayuda, ¿verdad? Queremos estar unidos a nuestro buen pastor, pues necesitamos aceptar los medios que Él nos dio para estar unidos a Él, ¿verdad? Que Él alimenta a sus ovejas, pues sí,
por medio de su misa, por medio de sus sacramentos, cuando venimos a misa, cuando nos confesamos, el buen pastor nos está apacentando y nos está dando sus gracias, su alimento espiritual. Pero si cambiamos lo que Él hizo, entonces nos cortamos de Jesucristo. Que no hay que hacerse ilusiones. Es que es la misa. Es que el Papa dijo esto. No, hay que ver si el Papa es fiel a lo que Jesucristo dijo, a lo que Jesucristo hizo. Y si no, no estamos en conexión con Jesucristo, simplemente, y nos estamos alejando de Él, y por el mismo hecho ya no recibimos todo el influjo de Dios en nuestras almas. Por eso la sociedad se debilita. En una sociedad donde los miembros son católicos y reciben la gracia de Dios, es una sociedad más sana, es una sociedad en la que hay más orden, en la que todo se hace bien. Cuando había otros tiempos, había sociedades católicas, pues había más orden, había más justicia, no había tantos escándalos, no había tantas cosas malas como hoy vemos, porque la gente todavía creía y la gran mayoría practicaba bien y recibía los sacramentos católicos, como debe ser. Pero hoy que hay tantos que se dicen católicos de nombre, pero hay que ver su conducta, cómo se portan, hacen abortos, se divorcian, se casan y se vuelven a casar y viven siempre así. ¿Qué tipo de sociedad católica es esa? Las familias destruidas, los niños abandonados y que caen en el vicio porque no tienen unos padres católicos como debe ser, aunque sí tienen padres católicos de nombre, pero no de acto. Entonces, eso es lo que está matando a la sociedad. Pero si no vemos qué es lo que nos une a Jesucristo, pues entonces no podemos unirnos a Jesucristo. Por eso es importante hoy el combate de la tradición, pues es lo único que puede salvar al mundo, ¿verdad? Que dice, no, es que ustedes son pocos, pero no, eso no quiere decir que no sea esa la verdad. Entonces si nosotros leemos los documentos de los papas antes del concilio, las encíclicas y todos los discursos de los papas de antes del concilio, y decimos, pues, es que ellos eran tradicionalistas, porque creen todo lo que dicen los tradicionalistas hoy, y condenan todo lo que los tradicionalistas condenan hoy, porque ya el Papa Pío XII había hablado de la nueva misa, porque él decía, él condenó el hecho de que hicieran de la misa, del altar, una mesa, que quitaran la cruz del altar, que quitaran las reliquias del ara, donde están las reliquias de los santos en el altar. Él condenó eso. Él lo dijo. Él condenó que quitaran las imágenes santas de las iglesias, porque eso es protestante. Los protestantes no quieren imágenes en las iglesias. Entonces, que se suprimieran los gestos de reverencia a la Eucaristía. Hoy se han suprimido comunión de pie, comunión en las manos. Eso la Iglesia ya habló, pero fue en el Concilio Vaticano II, que fue una especie de golpe de Estado dentro de la Iglesia por los modernistas. Que los modernistas que el Papa Pío X había condenado, particularmente en la encíclica Pascendi, él había denunciado el modernismo y diciendo que estos son los peores enemigos de la Iglesia, los modernistas, y él decía, ¿en qué? Pues eso que él condenaba, el Papa Pío X, es lo que ya están enseñando hoy en la Iglesia conciliar.
Y que no me vengan a decir que la Iglesia Conciliar y la Iglesia Católica es lo mismo. No, no son lo mismo, son dos iglesias diferentes. A un sacerdote de la fraternidad recientemente le preguntaron y él dijo, es que son la misma iglesia. La sociedad, San Pío X se está dirigiendo al modernismo. Yo no digo que ya son completamente modernistas, pero están en ese camino, para allá van. Pero ellos dicen que no. Y así van a seguir las cosas por la cobardía de muchos sacerdotes que por no sacrificar su situación, su comodidad, su estatus, como hoy dicen, pues se callan. Entonces quieren permanecer ahí y poco a poco la fraternidad se está volviendo modernista. Van para allá, primero es el liberalismo, primero son actitudes equívocas, después se llega a la doctrina y con el tiempo ellos van para la dirección modernista. Entonces y que no nos digan que son la misma iglesia, la Iglesia Católica y la Iglesia Conciliar, que no tienen la misma doctrina, no tienen los mismos sacramentos, porque la nueva misa y la misa tradicional no son lo mismo. Además, los protestantes en otros tiempos decían, ¿cuál es la diferencia entre la misa católica y la misa protestante? Pues decían, pues es que para los protestantes la misa es una cena, no es el sacrificio de la cruz renovado en el altar. Bueno, pues resulta que hoy ellos, los modernistas, dicen, es que la nueva misa, eso está en un documento oficial, en el documento que sacó el Papa Pablo VI cuando hizo la nueva misa, y ahí decía, la misa es la cena, etcétera, es la cena del Señor. O sea, es el concepto protestante. Entonces, por eso la doctrina es muy importante. Debemos comprender las cosas para poder defenderlas. Es como un mecánico que no sabe de mecánica, pero quiere arreglar el coche. No va a poder. Así, nosotros queremos defender nuestra fe, pero no tenemos formación. Es que yo soy tradicionalista porque voy a la misa. Sí, pero explícame qué es la misa. Explícame la diferencia entre la misa católica y la misa protestante. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si para hoy, la nueva misa es la cena del Señor, entonces tú eres protestante y no te diste cuenta, te han estafado, te dieron gato por liebre, dijeron, aquí tienes la misa católica, pero le quitaron todo lo que la hace católica y te dicen, es la misa católica, te han estafado, es una estafa. Entonces, ¿por qué los católicos han caído en esa trampa, en esa estafa? Porque no tenían formación. Pero hay católicos piadosos, de esos que les gusta decir rosario, que van a rezar, que son muy piadosos, pero no tienen formación. No les gusta leer. No se forman, no quieren conocer su religión. ¿Por qué la Iglesia nos obliga a formarnos? Por esa razón, exactamente por eso. Pero hay católicos que piensan que cuando un niño ya hizo su catecismo en la escuela, para su primera comunión, ya no hay más necesidad de formarse. Muchos papás, apenas los niños hicieron su comunión, ya no los envían al catecismo, porque dicen, no, es que ya hizo su catecismo. Y no es verdad. Nuestra religión es más compleja. El mundo hoy es muy complejo y para ser buen católico hay que conocer bien su religión, hay que conocer más. Y si no, el mundo te va a engañar, te va a engatusar hay muchos engaños hoy, lo que les enseñan a las escuelas, lo que les enseñan a las universidades. Por eso muchos jóvenes pierden la fe en las universidades. ¿Por qué? Porque entraron a un nivel universitario con un nivel de catecismo de niño de primera comunión. Y no tenían un nivel de estudio católico de una persona adulta.
Y por eso perdieron la fe, claro que sí. O que muchos papás extrañan que sus hijos, es que cuando eran niños eran muy buenas gentes, etcétera, y les extraña que cuando crecen empiezan a tomar caminos desviados. ¿Por qué? Porque no basta una formación de catecismo de primera comunión, hay que hacer más que eso. Entonces, en este mundo hay que formarse para poder enfrentar los peligros que hay en el mundo. Este mundo se ha vuelto de una maldad muy refinada, y ahora es más difícil comprender todos los engaños del demonio, todas las maldades que hay en las películas, en los libros, en la escuela. Entonces es necesario formarse. No basta que vamos a misa, y yo dije mi rosario, está bien, excelente, pero no basta, hay que formarse y hay que formar a la juventud. Hay gente que si uno les dice, ¿por qué no haces que tus hijos lean estos libros? Es que no quieren. O sea, los hijos mandan a los papás y los papás no saben mandar, son unos inútiles. Y no saben decirle, fórmate. Es que es que no tengo ganas. Pues aunque no tengas ganas, lo vas a hacer. Para otras cosas son más exigentes, ¿verdad? Si el niño no quiere ir a la escuela, si lo obligan. Si no quiere ir al doctor, si lo obligan. Pero para la formación católica, es como si fuera facultativo, ¿no? Pues sí, cada quien, todos estamos de vacaciones. Si queremos leer, pues leemos. Esa es la mentalidad. Por eso la gente, cada vez el mundo va peor, porque la gente no reacciona. Y están esperando que todo caiga del cielo, ya hecho. Cuando Dios está esperando que nosotros también hagamos algo. Y esa es la mentalidad pasiva de los católicos liberales, inútiles. Perezosos, apáticos. Y es lo que está destruyendo la iglesia, porque los modernistas eran una minoría. Pero ¿por qué controlaron la iglesia? Pues por la apatía de la gran mayoría de los católicos. Porque no reaccionan. No quieren conocer su religión, no quieren defenderla. Y esa pereza ha dejado las puertas abiertas al enemigo. Y eso no se para, porque sigue así, y sigue así, y sigue así. Entonces sí, también en la tradición hay todavía gente así, apática, indolente, pues también la tradición se va a echar a perder. Y ya lo hemos visto en la Fraternidad San Pío X, la apatía doctrinal. Les basta que tengan bonitas ceremonias, bonitas misas, pero formación cero. Formación piadosa sí, libros de espiritualidad, pero no hay libros de combate doctrinal. Es lo que falta en la tradición. Entonces sí, también en la resistencia hay esa mentalidad de nada más la misa, nada más los sacramentos, nada más la piedad sin doctrina, la liturgia sin doctrina. Eso es un error. Y eso nos va a llevar también a que la misma tradición se destruya. Dios no permitirá que desaparezca la tradición, porque la tradición es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es la tradición. No son dos cosas diferentes que hay que sacarse de la mente, ¿no? La tradición es la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es la tradición. No son dos cosas diferentes. Si uno destruye la tradición, destruye la Iglesia. Entonces, siempre habrá personas que tengan la fe y que sean realmente tradicionales, que sean realmente católicas, siempre habrá, porque Jesucristo prometió que su iglesia no será destruida. Pero ese número se puede reducir a un pequeño número,
por la negligencia de la gran mayoría. Entonces, entendamos bien lo que Jesucristo quiere decir cuando dice que Él lleva sus ovejas a esos pastos. Es no solo el alimento de la piedad, no es el alimento de la oración, también el alimento de la doctrina, de la enseñanza de la verdad. Jesucristo vino a enseñar. Si ustedes leen la vida de Jesucristo, todo es siempre enseñanza, todo es doctrina. Que Jesucristo decía parábolas, que decía esto, siempre es doctrina, es enseñanza. La misa la hizo al fin de su vida, los sacramentos también, pero antes, toda su vida, lo que pasó haciendo nuestro Señor es enseñar doctrina. Y a ver, ¿quién lee el Evangelio y lo medita? Pues si tú no lees el Evangelio y no lo meditas, no vas a entender el mensaje de la doctrina. Entonces no basta la piedad, no basta. Entonces esos pastos de alimento de las almas, el alimento del alma es la verdad. No solo, bueno, ciertamente la gracia de Dios que recibió en los sacramentos, pero primero la verdad. El alimento del alma es la verdad, la doctrina, la enseñanza, las verdades que Dios nos enseñó, que la Iglesia nos explica, como en este libro de Monseñor Todd, que era un obispo, y que él nos explica bien los mandamientos. Esa es la enseñanza. Si tú no sabes explicar cómo se practica un mandamiento, ¿cómo lo vas a respetar? ¿Verdad? Entonces, no matarás. No matarás no es solo cuando tú matas a una persona, sino también cuando le haces daño físicamente, lo agredes o le haces daño a su persona. Todo entra en el mismo mandamiento. Es que es solo cuando yo mato a alguien. No, el mandamiento no matarás implica todo el daño que podamos hacer al prójimo. Le podemos dar el mal ejemplo, Bueno, esa es la explicación que da la Iglesia. Pero una persona simplista, ignorante, que no lee, va a decir, no, es que el catecismo dice que no hay que matar a la gente. Y yo no mato a nadie, entonces yo soy un santo católico. Estás errado. El mandamiento incluye muchas cosas más. Incluso el mal ejemplo es matar al prójimo. Cuando tú le das mal ejemplo, le estás induciendo a que pierda la gracia, lo estás matando espiritualmente. Todo eso entra en el mandamiento, no matarás. Por eso hay que instruirse para saber en qué cosas entran en ese mandamiento. Y así con los demás. Necesitamos formación. Ciertamente en México hubo una gran persecución, sobre todo en el tiempo del PRI, que estaban prohibidos los buenos libros, cerraron las escuelas católicas y la gente perdió el gusto de las buenas lecturas. Pero antes la gente leía más. Entonces el mexicano en general ya agarró esa apatía de no tener gusto por la lectura. Pero es necesario leer. Y los documentos, las enseñanzas de la Iglesia están por escrito. Todas están por escrito. Todos los documentos de los concilios, todos están por escrito. Entonces, si no los lees, pues no los puedes conocer. No hay otro medio. Y también quisiera hablar de la pequeña, respecto a la pequeña Fátima, que va a hacer su primera comunión en esta misa y que va a recibir por primera vez a nuestro Señor. Debe recordar que para recibir a Dios hay que recibirlo bien, no basta recibirlo. Hay personas que reciben la comunión y están en pecado mortal. Que Dios nos libre que aquí haya alguna persona que reciba la comunión en estado de pecado mortal. Sería una vergüenza para todos. Entonces, no basta el estado de gracia, porque la vida espiritual consiste en varias cosas. Primero el estado de gracia,
pero al mismo tiempo las virtudes y los dones del Espíritu Santo que tenemos en nuestra alma, que ya nadie sabe explicar. A ver si yo les pregunto cuántos son los dones del Espíritu Santo, cuáles son las virtudes, y explicar cómo se practica cada una. Entonces no lo saben explicar, no saben ni qué es, no saben ni siquiera cuántas virtudes hay o cuáles son las virtudes. Entonces, cuando Jesucristo viene al alma, también el alma no debe solo estar en gracia de Dios, también debe tener virtudes, que son como un jardín, ¿verdad? Un alma de una persona que está en gracia de Dios y que tiene virtudes, es como un jardín, y Jesús viene a visitarla cada vez que recibe la comunión. Jesús viene a pasear en ese jardín que tienes todas las virtudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, humildad. Todas las virtudes deberían estar ahí, pero Jesucristo viene a ese jardincito de ese niño que recibe su primera comunión y está contento de ver que tiene esas virtudes. Y es cuando Jesús le da más gracias y más dones, porque encuentra en ese niño, en esa niña, un alma limpia que es como un jardín. Y el buen pastor viene a visitarla, pero no viene en vano, viene a enriquecerla más y hacerla más virtuosa y más gracia y crecer en las gracias de Dios. Y también las almas, el día que fuimos bautizados, recibimos todas esas virtudes, pero a un estado como inicial, y era nosotros de hacer que crezcan, así como un niño que nace tiene todos sus órganos, todos sus músculos, pero con el tiempo van a crecer, van a desenvolverse, ¿verdad? Y así en el bautismo también recibimos todas las gracias, las virtudes de Dios, pero deben crecer, no deben quedarse pequeñitas, deben crecer. Entonces, un alma que se porta bien, que practica todas las virtudes, pues cuando viene Jesús a verla, cuando viene a visitar su jardín, entonces Él está contento y le da más bendiciones, porque Él está satisfecho de decir, bueno, esta alma me ha recibido bien, estaba bien preparada, entonces le doy más. Entonces, en la medida de que cada quien se esfuerza, en la medida que cada quien ama a Dios, pues recibirá más. No es un amor sentimental, es un amor que está guiado por la fe. Cuando uno habla de la fe, habla de la doctrina. Una persona que sabe explicarse por qué ama a Dios, por qué cree en Él, es una persona que tiene formación. Por eso los niños estudian su catecismo para saber, ¿verdad? Los santos, todos eran así, todos sabían bien lo que estaban haciendo y por qué lo hacían. Porque se interesaban y querían saber y querían aprender, pero no los católicos apáticos que no se interesan a nada. O sea, nada más, sí, ya fui a misa, ya cumplí. No es suficiente ir a misa. La vida cristiana es mucho más exigente que eso. La vida cristiana engloba toda la vida, todas las acciones de la vida. Entonces, vamos a pedirle a la Virgencita también, porque su patrona es la Virgen de Fátima, pues vamos a pedirle a la Virgen de Fátima que ayude a Fátima a hacer una buena comunión, pero que no sea la única, porque después habrá otras, pero que siempre las haga bien y que las haga mejor y con más fe, con más caridad, con la gracia de Dios. Ella hará esfuerzos para que la gracia que ella reciba siga creciendo y que Jesús la haga cada día una persona mejor, que esté más cerca de Él. Eso es para ella y es para todos nosotros, debería ser así. Pero hay católicos que nunca se desenvuelven espiritualmente
y son como enanos espirituales, siempre iguales, siempre iguales. Eso no debe ser. Debemos mejorar, debemos cambiar nuestra vida, debemos corregir nuestros errores para poder convertirnos, y para que Dios nos pueda hacer bien tenemos que quitar el mal. Dios no nos puede hacer bien si en nuestra alma Él encuentra obstáculos, encuentra cosas que no le gustan. Si tenemos pecados, tenemos vicios, defectos, no nos puede hacer tanto bien porque tenemos obstáculos. Entonces, a eso vino el buen pastor. A eso vino el buen pastor, a enriquecer nuestras almas con su gracia, pero primero con su enseñanza, con su fe, su doctrina, primero. Y ya después la gracia. Porque una persona que no sabe, que no puede entender, pues no puede creer. Y para creer hay que entender algo, lo que Dios nos dice. Entonces vamos a pedirle pidámosle hoy, pedimos a la Virgen María, al buen pastor y a Nuestra Señora de Fátima, pedimos porque esta niña, porque Fátima haga bien su comunión, que le aproveche y que ella siga siempre en toda su vida por este camino que ha comenzado, que no lo abandone y que llegue hasta el final a la recompensa del cielo. Ave María Purísima. En nombre del Padre y del Hijo